Hace ya 3 años, 2 meses, precisamente el 30 de junio de 2020, me denuncia una señora de nombre Claudia Elizondo Pacheco, me denuncia en la Fiscalía General del Estado, en su sede de Manzanillo, por el delito de despojo de un lote urbano que supuestamente ella le compró al Fideicomiso Federal Banobras 322, Manzanillo Las Garzas. Y digo supuestamente porque con pruebas documentales que voy a compartir contigo como sustento de todo lo que te voy a narrar, está plenamente demostrado que esta señora, junto con su marido, cometieron diversos delitos, entre ellos el de peculado, para enriquecerse y beneficiarse de manera familiar a través de Omar Magaña Ceballos, su esposo, apropiándose de 10 lotes urbanos en Manzanillo, Colima. Uno de ellos es el que a mí me señala como responsable de despojo, actuando ella como prestanombres de su marido. Son 10 lotes urbanos que supuestamente le compró en el año 2011 a Banobras, y también tienen la responsabilidad de peculado de 26 lotes más que pusieron a nombre de una empresa fachada de corte familiar llamada KM Emprendimientos Urbanísticos S.A., cuyas accionistas principales son la mamá de Omar Magaña Ceballos y la hija de Omar Magaña Ceballos y Claudia Elizondo Pacheco. ¿Cómo se da esta compra de los 10 lotes? ¿Quién le vende? ¿Quién le compra? ¿Cómo se da esa parte de estos lotes en mención? Bueno, esos 10 lotes se los vende supuestamente el fideicomiso a Claudia Elizondo Pacheco, haciéndole pasar dentro de un contrato privado que ellos firmaron, o más bien firmó Claudia Elizondo Pacheco con Banobras, a través de un director general fiduciario del fideicomiso de nombre Alejandro Arturo Mellón Galindo, y que dentro de ese mismo contrato, que es un contrato autoincriminatorio, en la cláusula primera del contrato aparece como comprador y vendedor el nombre de Omar Magaña Ceballos. Ahora, ¿quién es Omar Magaña Ceballos? Omar Magaña Ceballos, hasta el año de 2021, si no tengo mala memoria, en el mes de agosto, era el gerente ejecutivo de Banobras en la oficina de Colima. O sea, era la cabeza principal de Banobras en el estado de Colima. Y Omar Magaña Ceballos en ese contrato aparece como comprador y vendedor hacia su esposa, que la presentan en ese contrato como una desarrolladora inmobiliaria. Sin embargo, ese contrato adolece principalmente de ese tema de que Omar Magaña aparece como comprador y vendedor, porque ellos mismos se están ahí señalando como culpables de violar la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ahí hay responsabilidades administrativas y también está el resultado de la comisión de delitos diversos, como es el de peculado, el de enriquecimiento ilícito y el de asociación delictuosa, por lo menos, porque podría darse también el tema de delincuencia organizada, porque actuaron por lo menos en 2 ocasiones apropiándose a través de las mismas personas que están involucradas en ese grupo. Son esas mismas personas que actúan tanto en los 10 lotes como en los 26 lotes. Entonces, hay un tema ahí no solo de responsabilidades administrativas, sino también de la comisión de diversos delitos.
¿Qué delitos se configuran en esta supuesta compra de terrenos? Pues mira, para empezar tenemos el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y podría darse otros diversos delitos. Mencionabas que hay posible utilización de recursos públicos para, en tu Para caso, incriminarme. incriminarte. Sí. Cuando a mí me llaman a la primera audiencia, que fue una audiencia totalmente en desapego al debido proceso, porque ni se me leyeron mis derechos, ni se me señaló de qué me estaban denunciando. Simplemente la juez de control en ese momento me citó, que fue una cita para el día 17 de septiembre de 2020, y se difirió porque yo no llevaba defensor, y me asignaron un defensor público de nombre Jesús Alejandro Guerrero Peña. Entonces se difirió para el día siguiente y ahí actuó como asesor jurídico particular representando a Claudia Elizondo Pacheco, una persona de nombre Arturo López González, un abogado. Y bueno, ya yo realizando las investigaciones para obtener información que me diera sustento para obtener pruebas documentales de descargo, me doy cuenta que Arturo López González es un servidor público que trabaja para Banobras. En ese momento en el que actuó, estaba bajo las órdenes directas, era su superior jerárquico directo Omar Magaña Ceballos, esposo de Claudia Elizondo Pacheco, y actuó esta persona en audiencias de control dentro de la carpeta de investigación, dentro de la carpeta administrativa y dentro de la causa penal, en horarios de oficina, en días hábiles y a cargo del erario público federal los gastos que se generaron por su representación como asesor jurídico de Claudia Elizondo Pacheco. Entonces hay un uso indebido de recursos públicos federales para incriminarme, para fabricarme la responsabilidad de un delito que no he cometido, y hay una responsabilidad tanto del gobierno del estado de Colima como del gobierno federal, donde me han fabricado un delito. Mencionabas que tu casa fue cateada bajo el argumento de que se vendían drogas. Sí, yo tengo una casa que le compré al Insubi en el año 2019, junto al lote precisamente del cual se me señala por despojo. Y esa casa prácticamente es una casa que siempre está sola, nada más la utilizo para venir a atender asuntos de negocio aquí a Colima y a Manzanillo. Y esa casa yo creo que, no creo, digo, puedo afirmar que esa casa estaba codiciada por políticos rapaces del momento, y para despojarme de esa casa inventaron una farsa y un montaje diciendo que en esa casa era una narcotienda, que se vendían narcóticos, marihuana y un producto que se le llama ice o cristal. Entonces el juez de control de ese momento que actuó en esa causa penal en el 2019 es la causa penal NUC 3 romano, diagonal 175, diagonal 2019. Es un juez de control que se llama Rafael Llerenas Ruiz. Ese juez de control ordenó el cateo de mi casa, que derivó en el aseguramiento de la casa y en la vandalización de la misma, porque se robaron muchas cosas que había dentro. Cuando yo vengo a reclamar la casa, porque a lo que ellos apostaban, o sea, tanto la Fiscalía del Estado como el órgano jurisdiccional del Estado, a través de sus jueces y ministerios públicos, y el gobierno del Estado, a lo que apostaban es a que yo me espantara por un tema de delitos contra la salud.
que yo me espantara y que dejara el inmueble en abandono para apropiárselo. Mencionabas que este juez que ordenó el cateo es el mismo juez que está llevando ahora el juicio por el Así despojo. es. El juez Rafael Llerena Ruiz, que ya actuó en una causa penal en contra mía, porque digo, al señalar que en mi casa se vendían drogas, pues está diciendo que yo soy partícipe de un delito contra la salud, me está involucrando, está poniendo en riesgo mi vida, está poniendo en riesgo la estabilidad de mi familia. Este mismo juez que actuó en esa causa penal ahora está actuando dentro de esta causa nueva penal donde me señalan por despojo en contra de Claudia Elizondo Pacheco. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no mal recuerdo, en su artículo 37, fracción 6, señala los impedimentos en los que un juez o un magistrado puede ser recusado. Inicialmente, si fuera un juez honesto y apegado al debido proceso, el juez tenía la obligación de haberse excusado, de decir yo no puedo estar al frente de esta causa penal nueva porque yo ya actué ¿no? en una causa penal anterior. Sin embargo, de una manera descarada y cínica, el juez no se excusó y yo lo tuve que recusar. Lo he recusado, si mal no recuerdo, en 4 o 5 ocasiones, e incluso mi defensora particular hace unos pocos días, en el mes de agosto pasado, también lo recusó. Y el juez cínicamente se ha negado a recusarse teniendo varios impedimentos. ¿Y por qué te digo que varios impedimentos? Porque no solo el juez ha actuado en 2 causas penales, sino también lo tengo denunciado ante la Fiscalía General de la República, que ese es otro impedimento para que él siga al frente, igual que el Ministerio Público que está actuando actualmente. Y lo tengo denunciado también ante la Fiscalía General del Estado de Colima, que es otra causa también de impedimento para que él siga al frente. Sin embargo, bueno, pues yo siempre he señalado que esta causa penal es una farsa donde Claudia Elizondo Pacheco, su esposo Omar Magaña Ceballos y sus demás cómplices delincuenciales dentro del peculado que han venido cometiendo, tanto de esos 10 lotes en el barrio 4 de Manzanillo como los 26 lotes de Nuevo Salagua, han recibido protección, encubrimiento e impunidad tanto de la Fiscalía General del Estado de Colima, del órgano jurisdiccional del Estado de Colima, del gobierno del Estado de Colima, del gobierno federal, porque de este asunto está enterado el director general de Banobras, el titular del órgano interno en Banobras, y no han hecho nada al respecto para llamar a cuentas a Omar Magaña Ceballos. Mencionabas que han prefabricado pruebas o fabricado más bien pruebas para tratar de fijar la posesión de los lotes. Fijar o tratar de acreditar. Acreditar. Sí. Dentro de las pruebas documentales que entregó Claudia Elizondo Pacheco a través de su primer asesor jurídico, el abogado y servidor público federal de Banobras, Arturo López González, a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales en Manzanillo se encuentran diversos documentos. Uno de ellos es un contrato privado con reserva de dominio, firmado en, si mal no recuerdo, febrero del año 2011, donde aparece Claudia Elizondo Pacheco como compradora y la presentan como desarrolladora, como una desarrolladora inmobiliaria que en ese contrato se compromete a construir casas de interés social en esos 10 lotes, cosa que hasta este momento no ha llevado a cabo, ¿no? Ese contrato privado, como te mencionaba, es un contrato autoincriminatorio de peculado, porque en la cláusula primera de ese contrato privado aparece como comprador y vendedor Omar Magaña Ceballos, que en ese momento, en el 2011, era el gerente, era el delegado de Banobras en Colima.
Nada más le cambiaron el nombre, ¿no? Con el tema de los superdelegados y esas cosas, le cambiaron el nombre de delegados a varios servidores públicos. Pero en ese momento, Omar Magaña, en el 2011, era el delegado de Banobras en el estado de Colima. Entonces, él estaba impedido para conocer de ese tipo de negocios, de comprar y venderle a la institución que él pertenecía para beneficiarse y enriquecerse a través de su familia. Existe un recibo de pago por 556,500 pesos, donde Banobras, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, INAI, me informa que en Banobras, en la Dirección General Adjunta Fiduciaria de Banobras, no existe ningún registro de pago de esos 556,000, ya sea 556,500 pesos, ya sea por cheque, por transferencia bancaria o por algún otro método. Entonces, es un documento que no tiene sustento, ni hay una cuenta bancaria concentradora de ese dinero que tenga registrado ese ingreso de ese supuesto pago. No Lo que ingresó a es, la federación ese pago. no ingresó ese pago a las arcas de la federación. Entonces, lo que esta señora ha presentado aquí es una simulación de compra. Por ende, es un delito que se tipifica como fraude procesal, conduciéndose con falsedad ante la autoridad. Mencionabas que este fideicomiso, el 322 de Manzanillo, Las Garzas, se disolvió y pasaron los bienes al INSUBI de Gobierno del Estado. Sí, el fideicomiso dejó de operar. Yo aporté como prueba documental una documental pública a la carpeta de investigación, donde el fideicomiso Banobras 322 dejó de operar en diciembre de 2012 y se formalizó esa circunstancia de que dejó de operar, se formalizó en diciembre de 2013 a través de esa acta de entrega y recepción donde el fideicomiso Banobras 322 Manzanillo Las Garzas le entrega la totalidad de su patrimonio al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, conocido como INSUBI. Entonces, si bien hay un contrato inicial firmado supuestamente en el año de 2011, ese contrato supuestamente lo elevan a escritura pública a través de otro documento obtenido de manera ilegal, ilegítima e ilícita, que no cumple con las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ser catalogado como una prueba documental válida o lícita, que es una carta de instrucción firmada en el año, si mal no recuerdo, en noviembre de 2014, que es extemporánea. Es un documento que no podía haber sido emanado de FIMAGA, porque FIMAGA dejó de operar formalmente en diciembre de 2013. Y lo firma una persona que se llama Cristóbal Ortiz Mellón, que se presenta como coordinador jurídico del fideicomiso y le instruye al notario público número 3 de Manzanillo, Marcelino Romero Vargas, que eleve el contrato privado a escritura y que inscriba el documento en su protocolo de su notaría. Entonces, yo le solicité al sujeto obligado Banobras, a su director general, que me informara quién es Cristóbal Ortiz Mellón. Y Banobras me dio respuesta también a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, que Cristóbal Ortiz Mellón nunca ha sido empleado de Banobras y que carece de personalidad jurídica para representar a Banobras o a cualquiera de sus fideicomisos en actos jurídicos y administrativos. Es decir, esta persona, que no sabemos, o soy yo hasta este momento, no sé si sea una persona real o una persona ficticia, porque el Ministerio Público se ha negado a llamarlo a declarar, por un tema de encubrimiento. Esta persona otorgó un documento a favor de Claudia Elizondo Pacheco, instruyendo. Entonces el notario público aquí tendría que explicar
¿cuál fue el instrumento que utilizó Cristóbal Ortiz Mellón para acreditar su personalidad, para darle instrucción al notario de realizar ciertos actos jurídicos y administrativos, ¿no? El Ministerio Público se ha negado a llamar a atestiguar a Cristóbal Ortiz Mellón. Primero saber si existe, ¿no? Como Así persona. es. Sí, si existe como persona y llamarlo a que explique pues cuál fue el procedimiento que utilizó para actuar dentro de... Prácticamente podría haber estado caer en usurpación de funciones. Sí, por supuesto. Yo considero que hay un delito ahí de usurpación de funciones. Toda vez que Banobras lo desconoce como funcionario. Así es. Sin embargo, nos mencionas que el notario, al tratar de querer registrar la escritura, el registro público de la propiedad, se lo rechaza. Sí, de hecho te mostraba yo aquí un documento que tengo recientemente donde el notario público número 3 de Manzanillo, Marcelino Romero Vargas, le solicita al Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima la inscripción en el registro público de la escritura 8919, que ampara supuestamente ampara esos 10 lotes urbanos que Claudia Elizondo Pacheco le compró a Banobras Fimaga. Y la contestación que le da el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima a través de la licenciada Ángela Martínez Álvarez, coordinadora jurídica, a través del oficio con prelación 1526544, oficio IRTEC, diagonal 1864, diagonal 2021, que esta dirección remite a usted sin registrar la escritura número 8919 de fecha 18 de febrero de 2015, otorgada en esa notaría a su cargo, en la que se hizo constar el compraventa por los motivos y fundamentos siguientes. En virtud de que no existe registrado en el folio real 174836-1 la Incorporación Municipal de las Manzanas 263, 264 y 265 del fraccionamiento Valle Esmeralda, siendo un requisito establecido en el artículo 13 y 330 de la Ley de Asentamientos Humanos vigentes en el Estado de Colima. Entonces le rechazan esa solicitud de inscripción de esa escritura por ese supuesto impedimento, ¿no? ¿Esta en qué fecha fue? ¿Cuándo es el rechazo? Fue el 26 de mayo de 2021, pero hay algo que llama la atención dentro de esos documentos que presenta el notario público a través de un oficio dentro de la carpeta de investigación, que es el oficio 2018 diagonal 2021 22, en el que nos dice que el 27 de mayo de 2021 ya quedó anotada en el registro público de la propiedad. Queremos pensar, o yo quiero pensar que el decir que quedó anotada, quedó registrada la escritura de la señora Claudia Elizondo Pacheco con el número de folio real 174836-1. O sea, un día después de que fue rechazada, se fue inscrita. Así es. Es o sea, no hay una lógica, ¿no? Porque si el registro público o el registro público de la propiedad, también conocido como Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, le dice el 26 de mayo de 2021 que le rechaza su escritura y que le da 10 días para regularizar esa situación, al día siguiente el notario dice que ya quedó inscrita esa escritura en el registro público, un día después, que es el 27 de mayo de 2021, con un folio real 174836-1. Yo le solicité al registro público de la propiedad del Estado de Colima que me informara a quién le pertenece ese folio real, ¿no? A qué escritura. Y con prelación 1717707 de fecha 28 de agosto de 2023, referido registro público de la propiedad o Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, me dice que ese folio real 174836-1 pertenece a una escritura pública a nombre de una señora que se llama
Claudia Lorena García Canchola. Entonces ese folio real, que dice el notario está relacionado con la escritura 8919 de Claudia Elizondo Pacheco, pues se demuestra con estas pruebas documentales de que es un documento o un certificado registral obtenido de manera ilegítima, ilegal e ilícita. Y se evidencia y se demuestra que tanto la que se dice víctima, Claudia Elizondo Pacheco, sus dos asesores jurídicos, una representante legal que actúa a nombre de ella en audiencias de control, Teresa Padilla Ríos, me parece que se llama la señora, y el notario público número 3, para empezar, han aportado pruebas documentales que son falsas para incriminarme. Están cometiendo fraude procesal y me han fabricado un delito donde llevo en esta causa penal más de 3 años como imputado con graves violaciones de mis derechos humanos, con graves afectaciones que son irreparables a mis bienes jurídicos tutelados, y que hay una responsabilidad que hasta este momento no ha querido aceptar el gobierno del estado de Colima y el gobierno federal. ¿Tú en qué año adquieres estas propiedades? Yo tengo posesión de ese terreno desde enero de 2015 y así ha quedado aceptado y asentado por el mismo Ministerio Público en una determinación ministerial de no ejercicio de acción penal a favor mío, de fecha 6 de junio del año 2022, que la juez de control María de los Ángeles Gallardo Castillo, que fue la primera juez que actuó en esta causa penal, no convalidó y le ordenó al Ministerio Público que siguiera investigando. Que no ha investigado nada, ¿verdad? Porque si verdaderamente investigara, pues tendría que sacar a la luz todas estas irregularidades que yo he ido encontrando y obteniendo de manera lícita de instituciones como lo es Banobras, la Dirección Adjunta Fiduciaria de Banobras, el Registro Público de la Propiedad o Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, y del registro civil. Y te voy a decir por qué del registro civil. Porque tengo debidamente acreditada dentro de la carpeta de investigación la relación matrimonial que hay entre Claudia Elizondo Pacheco y Omar Magaña Ceballos, con el acta de matrimonio certificada por el Registro Civil del Estado de Colima. ¿En qué año ellos te denuncian por despojo? Exactamente fue el 30 de junio del año 2020. 5 años después de que tú tuviste la posesión de... Así es, y he venido desarrollando una serie de actos que yo he demostrado, por lo menos con 5 testigos que son de ahí del barrio, que se han dado cuenta de esos actos de dominio y de posesión que yo tengo de forma tanto pacífica, continua y pública. Ese lote yo se lo compré a una persona que dentro de la carpeta de investigación hay un documento que habla de que esa persona le compró ese lote al fideicomiso Fimaga, pero creo que esta persona que me vendió a mí también fue víctima en su momento de los fraudes que vinieron desarrollando tanto las personas que encabezaban al fideicomiso en el momento, como a los funcionarios de Banobras en la oficina de Colima. ¿Cuál es el valor actual de esta propiedad? ¿O por qué tanto interés de estos funcionarios, estas personas que te acusan de despojarte de él? Mira, son terrenos que no tienen un valor alto. No son zonas residenciales como se podría presentar aquí en la ciudad de Colima, en la parte, que es la parte este del estado, ¿no? Noreste, donde se han desarrollado grandes fraccionamientos, ¿no? De hecho, es una zona que estaba prácticamente olvidada por el gobierno municipal, estatal y federal. Es una zona que en el año 2011 fue afectada por el huracán Joba y quedó prácticamente
estado de desastre. Y que yo y algunos vecinos del lugar, con escasos recursos, nos hemos dado a la tarea de levantar el área porque era una zona prácticamente en estado de desastre. Desde el año 2011 permaneció así hasta por lo menos el año 2015, 16, 17, en que varios vecinos del lugar nos hemos dado a la tarea de hacerle mejoras a la zona, de limpiar, de mantenerlo en buen estado, ¿no? ¿Cuál? Mencionabas que hay un registro ante el municipio de la propiedad que Sí, te presentaron como prueba. sí, dentro de los documentos que presentó Claudia Elizondo Pacheco a través del servidor público federal de Banobras, Arturo López González, como carga de prueba, está una transmisión patrimonial del lote del cual a mí se me señala por despojo. Pero hasta esta fecha, el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima no le reconoce a Claudia Elizondo Pacheco ninguna propiedad o escritura pública a su nombre que avale la propiedad de ese inmueble y de los 9 lotes urbanos más que dice haberle comprado a Banobras Pimaga. Entonces, el director de catastro municipal no ha podido hasta este momento entregarle al Ministerio Público los antecedentes documentales que dieron origen a esa transmisión patrimonial. Es decir, el Ayuntamiento de Manzanillo le otorgó transmisión patrimonial a Claudia Elizondo Pacheco de esos 10 lotes que supuestamente le compró a Banobras Fimaga, sin existir una escritura pública inscrita en el registro público de la propiedad. ¿En qué año fue esto? La transmisión patrimonial se la otorgaron en el año 2015, si mal no recuerdo, en abril de 2015. Fueron pasadas administraciones. Supuestamente, pero pues, en este país en el que vivimos todo puede suceder. Digo, si a mí me señalaron en mi domicilio como lugar donde era una narcotienda, me han señalado como responsable de despojo con el uso indebido de recursos públicos federales, uso de documentación falsa, un procedimiento sistemático de tortura psicológica por parte del juez Rafael Llerenas Ruiz, que ya lleva más de 4 años dentro de 2 causas penales. Pues no sería raro que también me pudieran señalar como responsable del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en este juicio? Hasta donde sea necesario. Omar Magaña Ceballos, y lo voy a decir con una palabra un poco fuerte, Omar Magaña Ceballos se ha encargado de embarrar de mierda a mucha gente por su irresponsabilidad. Que él sabe que no es, ni él ni su esposa son los dueños de esos lotes. Ellos se apropiaron o han tratado de apropiarse de ellos cometiendo peculado. Y te digo que han cometido peculado porque yo los denuncié penalmente en la Fiscalía General de la República, que también se ha encargado de encubrirlos y darles protección y encubrimiento, porque abrieron carpeta de investigación en contra de ellos, de estas 2 personas, sin involucrar a las demás personas que están alrededor de ese peculado cometido. Les abrieron carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, en la subsede Manzanillo, que es la carpeta de investigación FED diagonal man diagonal FED Colman diagonal 000475 diagonal 2021. Esa carpeta de investigación derivó, porque fue judicializada, derivó en la causa penal 411 diagonal 2021, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal, aquí en la ciudad de Colima. Y estuvo a cargo de esa carpeta, de esa causa penal, un juez de distrito en funciones de juez de control, que si mal no recuerdo se llama Oscar Javier
Mendoza, Altamirano. Y fueron sujetos a proceso, pero no los enjuiciaron y los apresaron porque el juez dice que el delito de peculado, que fue el único que investigó el Ministerio Público, que debió haber investigado otros delitos como es el de enriquecimiento ilícito, el de asociación delictuosa, el juez de distrito dice que el delito prescribió. Pero también aquí hay una situación muy rara. Si se reconoció que cometieron peculado, ¿por qué Banobras o por qué el Insubi no le ha requerido a Omar Magaña Ceballos y a Claudia Elizondo Pacheco la devolución de los inmuebles de los que se apropiaron? Es un tema que pues, yo lo dejo al análisis de tu auditorio, de la gente que vea esta entrevista. ¿Por qué Banobras no le ha requerido a Omar Magaña o el Insubi y a Claudia Elizondo la devolución de los bienes inmuebles de los que se han apropiado de manera ilícita? Actualmente, Omar Magaña sigue siendo funcionario de Banobras. Sí, lo premiaron. Lejos de fincarle responsabilidades administrativas o de someterlo a juicio penal, parece ser que el gobierno federal y el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, lo ha premiado. Y te digo que lo ha premiado porque si aquí en Colima manejaba recursos millonarios de la banca de desarrollo de Banobras, ahora lo trasladaron como gerente ejecutivo de Banobras a la ciudad de Mérida, Yucatán. Y allá con el tema del Tren Maya y todos los desarrollos que se han venido dando en la zona, Yucatán y Quintana Roo, pues ya no maneja recursos millonarios, ahora maneja recursos multimillonarios en forma discrecional. Y te digo que es en forma discrecional porque al consultar el perfil de Facebook de Omar Magaña Ceballos, él mismo hace alarde de un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, de transporte eléctrico, único en América Latina, donde Banobras participa con más de 648 millones de pesos a fondo no recuperable. Y bueno, los que sabemos un poco de administración pública, pues entendemos que fondo no recuperable o fondo perdido pues son recursos que se pueden desviar muy fácilmente de el destino que se les va a dar, ¿no? O el destino legal al que son direccionados. Que debería estar inhabilitado por lo menos hasta que se resuelva. Pues mira, yo no soy funcionario del órgano de control del gobierno federal, pero es un cuestionamiento que habría que hacerle al secretario de Función Pública, ¿no? Al mismo presidente. Porque el presidente López Obrador dice que su gobierno combate la corrupción, que ya no son igual que los de antes, ¿no? Yo creo que están resultando peores. Tenemos el tema de Segalmex. Este tema de Banobras, lo que yo estoy presentando aquí, estoy 99.9% seguro que es solo la punta del iceberg de un alfil de Banobras, me refiero a Omar Magaña Ceballos, en un tema mucho más grande de malversación y desvío de recursos públicos. ¿Consideras que puede haber más personas en esta situación que fueron despojadas de sus bienes, pero que no denunciaron? No considero, yo tengo conocimiento de que hay varias personas defraudadas por Banobras Fimaga y por el Insubi, que fueron pagando con abonos chiquitos, ¿no? En la compra de sus casas, de sus terrenos, que no les dieron nada.
Simplemente el fideicomiso Fimaga desapareció prácticamente de la noche a la mañana y dejaron volando en el limbo a todas esas personas. Hay personas que tienen la posesión de sus casas o de sus terrenos que supuestamente le compraron a Banobras y no tienen certeza jurídica porque no tienen escritura. Insubi no les ha dado escritura. No se ha hecho responsable. En la actualidad no hay el Insubi. ¿Tú has tenido acercamientos con el Insubi? Claro, yo tengo desde el año 2018, 19, 20, 21, 22, me falta la de este año. Tengo diversas solicitudes para regularizar la posición que tengo de ese terreno, del cual se me señala como responsable de despojo. Solamente me dieron una sola respuesta en el año 2020 a través del director de comercialización, que creo que dentro de las personas que yo conocí en el INSUBI, porque conozco porque los he tratado, no porque tenga yo cercanía con ellos. Al anterior director general del INSUBI, Pedro Oreña Moctezuma, y conocí por una sola vez que tuve una entrevista, intercambio de diálogo con esta persona, al actual director del INSUBI, que se llama Felipe Cruz Calvario. Y bueno, el actual director del INSUBI verdaderamente me causó una impresión muy desalentadora. Es un tipo muy gris. Para mi punto de vista, digo, y con todo respeto se lo digo al señor Cruz Calvario, me parece un servidor público con muy poca capacidad para resolver, que es una de los perfiles que creo que buscan los gobiernos de la Cuarta Transformación, ¿no? Un gran Tlatuani, que es el que toma todas las decisiones, y una serie de lamebotas a su alrededor que solo saben decirle sí al gran Tlatuani. Y sí, verdaderamente Felipe Cruz Calvario me pareció un tipo con una capacidad ínfima de resolver y de tomar decisiones. Y que en este momento, con la información que yo le entregué, que la tengo certificada por notario público, pues también es cómplice de encubrimiento en todo este tema del peculado que cometió Omar Magaña a través de sus prestanombres, que son su esposa, su mamá y su hija. Tienes una audiencia. ¿Qué sigue después? Bueno, vamos a ver qué se atreve a hacer el juez de control, porque si se ha negado a ser recusado teniendo 3 impedimentos debidamente fundados y motivados en el artículo 37, fracción 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay que ver a qué más se atreve, ¿no? Tengo por ahí el audio y video de la audiencia anterior en la que yo no pude asistir por temas de salud. La atendió mi abogada, mi defensora particular, y el juez orienta al asesor jurídico actual y a la representante legal de Claudia Elizondo Pacheco de que deben de ir a esa audiencia por los temas, no recuerdo bien la palabra que utiliza, si los temas profundos o los temas tan importantes que se van a tratar en esa audiencia. Entonces se supone que si un juez debe de desconocer lo que va a juzgar, pues me parece muy raro que él diga eso en esa audiencia, ¿no? ¿Algo que desees agregar? No, bueno, me gustaría agregar que las personas que hayan sido afectadas por fraudes en Fimaga y en Insubi, el fideicomiso 322, Banobras Manzanillo y por Banobras mismo, se atrevan a denunciar
El estado de Colima actualmente está en una situación sumamente deplorable por falta de gobierno, por falta de capacidad de sus servidores públicos estatales. Y si la ciudadanía no toma acciones y sale a denunciar, pues el Estado creo que, yo digo que no ha tocado fondo. Pueden venir cosas peores. Yo invito a la población a que tengan valor y que denuncien. Cualquier situación, no solo de Manzanillo, No solo del tema Fimaga, de todo, porque la delincuencia organizada está desatada. Yo siempre he dicho que no hay delincuencia organizada, o más bien que la delincuencia organizada no puede existir sin la complicidad de los servidores públicos que encabezan el gobierno. Eso es todo.